También con nuestra invitada de hoy, la doctora Verónica Íñiguez Gallardo. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un gusto poder estar aquí en este espacio. Gracias por la apertura, de tal manera que yo pueda contribuir de alguna forma con la audiencia en cualquier duda que tengan respecto a esta temática para la cual he sido invitada. Muchas gracias. Es un placer tenerla aquí. Es la primera vez en Indoamérica Investiga y esperamos que no sea ni mucho menos la última, puesto que Verónica Íñiguez es una investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y además está dentro del Departamento de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Verónica Íñiguez Gallardo es doctora en Ciencias Ambientales y Sociales aplicadas a la conservación y manejo de recursos naturales. Como científica socioambiental, Verónica investiga y contribuye al trabajo interdisciplinario sobre las percepciones ambientales. Sus principales áreas de investigación son la sociología ambiental, la gestión de los recursos naturales, el cambio climático y la conservación. Los métodos más utilizados en sus investigaciones involucran entrevistas cualitativas, encuestas y observación en campo del participante. Verónica, parece que has estado involucrada en todo, desde la docencia hasta la investigación, y eres miembro de un grupo de investigación de gobernanza, biodiversidad y áreas protegidas, y también eres un miembro de un grupo de investigación de planificación de la tierra y sistemas sociales, e incluso eres músico. Pero, pero empecemos con tus líneas de investigación. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Bien, creo que como investigadora desde las ciencias sociales, el tema es que es muy difícil etiquetarme y encajarme en una sola disciplina, de ahí que realmente trabajo desde la interdisciplinariedad, pero realmente el paraguas de todo son las percepciones, la percepción ambiental dentro de la cual se realiza un sinnúmero de investigaciones y que se aplican para diferentes campos, ¿no? Y que están sobre todo involucrados con la administración de los recursos naturales, es decir, la protección ambiental, tanto que tenga que ver con tierra, con agua, con cambio climático, es decir, se traslapa, decirlo de alguna forma, con diferentes disciplinas, pero sobre todo desde el tema desde la percepción. Y qué interesante, porque es una línea de investigación poco explorada y que tiene impacto directo con la sociedad. De aquí se nota en tus investigaciones. Y hay una que nos llama la atención y gran parte de su investigación se centra en hacer estudios de la administración de recursos naturales y las ciencias sociales para la conservación. Hay un artículo que se titula, no he hecho la traducción, pero se llama People's Perception, justamente, of Ujú, Ecosystem Service Provided by Tropical Dry Forests, a comparative ujú. case study en Southern Ecuador. Y en este artículo exploran la perspectiva de los actores sociales sobre los servicios ecosistémicos que brindan los bosques secos tropicales en dos áreas protegidas del sur de Ecuador que lógicamente difieren en sus esquemas de manejo. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esta investigación y cuáles son los aspectos claves de esta investigación y a qué conclusiones llegaron? Ujú. Claro, partamos indicando que los servicios ecosistémicos, también conocidos como servicios ambientales, es lo que nosotros obtenemos de la naturaleza, que básicamente es todo el sustento que necesitamos para nuestra vida. Puede ser agua, puede ser madera, puede ser aire, puede ser sombra, diferentes tipos de servicios, alimentos también, ¿no? Entonces, la idea era entender un poco si es que las personas y su relación con los diferentes bosques y áreas protegidas en particular tenía algún tipo de influencia sobre esa percepción que tiene de los servicios. Es decir, si el área protegida es o pertenece al Estado, es decir, es un área protegida pública, o si le pertenece a una ONG, es decir, una entidad privada, hacía que varíe este tipo de percepciones o qué tipo de servicios, más bien dicho, eran más apreciados por las diferentes comunidades que viven alrededor de estas áreas protegidas. Entonces, en particular, las áreas protegidas fueron en el Oro, que es Arenillas, la Reserva Ecológica Arenillas, que es una reserva estatal, pertenece al Estado, está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la otra reserva es la Reserva La Ceiba, que le pertenece a una ONG y está ubicada en el Cantón Zapotillo, en la provincia de Loja. Entonces, lo que encontramos fue interesante por cuanto nos dimos cuenta que las personas que se les permite
tener un uso más directo con los recursos de lo que les sirven a ellos, por ejemplo, la alimentación para el ganado. En el caso de Zapotillo, las personas tienen mucho ganado caprino y las vacas se alimentan sobre todo de los bosques de los diferentes árboles que están en bosque seco. Y nos dimos cuenta que las personas que, por ejemplo, se les permite todavía este tipo de uso, tiene una apreciación mayor de los servicios de abastecimiento, es decir, de alimento en este caso en particular, y también una relación más directa con el área. En cambio, cuando las personas no se les permite esos usos tan directos, tienden a apreciar otro tipo de servicios, como por ejemplo el aire puro. Ellos dicen, bueno, la reserva, en este caso la reserva de Arenillas, dicen, nos sirve porque da aire puro y les sirve a los animales porque tienen donde vivir. Es decir, que no se conectan directamente con el área como tal. Es decir, que el servicio que tienden a percibir y apreciar es más indirecto que directo y depende mucho, pues justamente, de cuánto se permite que las personas puedan utilizar los recursos dentro de cada área protegida. Entonces, al final, lo que sirve la investigación es para el manejo, es decir, cuando queremos identificar y crear una nueva área protegida, ¿qué debemos tomar en cuenta para evitar que las personas se opongan a la creación de un área, sino más bien que sean tomadas en cuenta dentro de estas declaratorias de nuevas áreas protegidas que usual y tradicionalmente han sido excluidas de la toma de decisiones? Ah, mira, y normalmente, ¿qué diferencia encontraron entre lo público y privado? En este caso en particular, la reserva pública es una reserva, las reservas ecológicas son reservas estrictas de conservación, es decir, que no se permite ningún tipo de uso más allá del educativo, de investigación o también de recreación. Pero en el otro caso, en el caso de la reserva privada, que también es muy especial, porque esta reserva privada en particular sí permite el uso, por ejemplo, del follaje que cae, es decir, las hojas que caen, cuando el bosque se seca, caen todas las hojas y esas hojas son las que sirven de follaje para los animales. Entonces, en este caso en particular, esta área sí que permite que la gente vaya y utilice el follaje, pero no es la generalidad, o sea, depende mucho del área, pero también ha determinado que justamente haya más personas involucradas dentro del manejo. Ah, mira, es interesante, ¿no? Porque dependiendo de la intención, también se da el uso. Profesora Verónica, hemos visto entre sus investigaciones un artículo titulado Climate Change and Emotions, Analysis Ujú. of People Emotional State and Southern of Ecuador. ¿Cómo es el trabajo de analizar las múltiples expresiones emocionales asociadas al cambio climático? ¿Nos puede explicar esta investigación? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles son los principales resultados y las principales conclusiones? Porque es, como comenté, es algo poco explorado en realidad y llama la atención. Sí, este fue un trabajo bastante bonito porque realmente salió a partir de mi trabajo doctoral. Y aquí involucramos a una profesora ya jubilada, psicóloga de Italia, y también a un ex supervisor mío de la Universidad de Kent en Reino Unido. Y lo que buscábamos era justamente determinar cómo se siente la gente frente al cambio climático, siendo una temática que está presente en muchas conversaciones en los medios de comunicación, en la academia, es decir, en todos los campos siempre se habla mucho de cambio climático. Y en el caso ecuatoriano también era importante porque hay, mejor dicho, un plan, una estrategia nacional de cambio climático, planes de adaptación, de mitigación al cambio climático y más documentos al respecto que de alguna forma están, por decirlo con una palabra un poco más coloquial, bombardeando a la gente respecto a esta temática. Entonces el interés era saber, bueno, qué pasa si realmente el escuchar constantemente sobre esta temática está teniendo algún tipo de efecto en la gente y cuál es ese tipo de efecto que está teniendo. Entonces lo analizamos desde parte de las emociones, que es un campo bastante complejo porque las emociones son muy inestables. Entonces es muy difícil como encasillarlo todo. Pero bueno, ahí hicimos todo un diseño que nos permitió por lo menos entender si es que una persona decía me siento de tal manera, el explicar el por qué se siente de esa manera. Y lo que encontramos, pues, fue que en el caso de estudio, que es el ecuatoriano, bueno, con una muestra que podríamos inferirle hacia el resto de la población, es que se sienten sobre todo preocupados, ¿no? Y luego se sienten culpables y luego impotentes, lo cual preocupa un poco, porque las tendencias de acción que se asocian a estos estados emocionales no necesariamente son los de acción, es decir, que voy a actuar y voy a hacer algo, sino lo contrario, podrían tener algún tipo de una tendencia de acción de pasividad.
o tal vez algo reactivo, que no es lo ideal. Es decir, que actuar solo en el momento en que hay un problema. Entonces, en ese sentido, lo que vimos es que la preocupación, por lo menos que es la emoción con la que más se identifica la gente, puede tener estos dos caminos. En efecto, hay una parte que demuestra, por lo menos desde la literatura, que sí, que hay personas que cuando se sienten preocupadas por algo van a actuar, y otro grupo de autores que dicen que no, que a lo mejor no van a actuar, y eso depende con qué otra emoción está mezclada. Si nosotros vemos que el resto de emociones que utilizan o con las que se identifican son la culpabilidad y la impotencia, estas dos también tienden más a la inactividad que realmente a la acción. Entonces es importante, ¿por qué? Porque si es que nuestro mundo es el de diseñar campañas de cambio climático, campañas de acción climática, hay que tomar en cuenta el mensaje que vamos a producir en el estado emocional de la gente, porque de ello dependerá si realmente vamos a conseguir o no que las personas nos apoyen en estas campañas climáticas que deseamos hacer. Sí, y qué interesante, porque yo siempre he escuchado de temas reactivos frente a acciones. Por ejemplo, se está contaminando el mar y porque está lleno de plástico. Y entonces vamos a hacer una trituradora para triturar el plástico y reciclarlo. Pero, ¿por qué no evitar lo que lo produce? Entonces, Es cierto. siempre yo veo que esa pasividad hace, dije, bueno, a lo mejor cuando en realidad nos quedemos sin recursos en el océano, nos demos cuenta de que hay que reaccionar y hacer un plan de acción. Entonces, claro, es interesante analizarlo desde este punto de vista y también dejarlo explicado, en este caso un artículo científico, que esa es la manera de divulgar que normalmente se tiene en la investigación. Sería interesante también esto, hacerlo en la práctica y lograr tener un impacto real, como tú lo dices, acción. Y Sí, Verónica, no, sí me iba a decir que sí, en efecto, a ver, es que hay dos cosas, ¿no? Primero que creo que una de las fallas que tenemos todos los y las investigadoras es que no podemos divulgar todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, y a veces, no es que a veces el lenguaje utilizado no es necesariamente con el que más podemos llegar a la sociedad. Pero por eso también me gusta tanto la idea de estos espacios, o sea, estas entrevistas, porque por lo menos se puede poner en pocas palabras cuál es el mensaje final. Ahora, claro, como tú dices, llevarlo hacia la acción es un poco más complejo, pero tenemos que partir de algo, ¿no? O sea, después de todas las investigaciones sirven para eso, para generar la base, el fundamento sobre el que nosotros podemos desarrollar una estrategia. Entonces, esto es lo que nosotros, por lo menos en esta instancia, podemos llegar, pero idealmente tendríamos que llegar un poco más allá, porque como bien lo decías, generalmente la sociedad actúa más por eso, por la reactividad, más no por una prevención, sino más bien por lo que ya me pasa, ahora sí es momento de actuar. Entonces, eso es un poco preocupante y sobre todo llama la atención justamente para quienes están desarrollando los mensajes, en este caso de cambio climático, pero creo que aplica en la generalidad, no solo a esta temática, y es que cuando se transmite un mensaje sin la solución, es decir, que no está acompañada de una solución, más bien genera un tipo de alarma en la gente que no necesariamente la lleva a participar, sino más bien a esconderse, como mejor no quiero ser parte de eso y con todo mejor lo olvido y ya está, y sigo con mi vida. y qué interesante lo que tú dices, sí, de explicar las cosas con palabras fáciles. Eso es algo que se necesita, pero yo creo que es tan importante también la investigación que se hace que tenga influencia en las instituciones públicas, en las personas que toman decisiones, porque esa es la manera también de enlazar la investigación que se realiza, que es una inversión de las universidades en política pública. Entonces, claro. Perfecto. Siempre buscar ese enlace puede ayudar mucho a plantear soluciones reales. Profesora Verónica, revisando sus publicaciones encontramos una que nos ha llamado la atención que se titula Conservation Debates, People Perceptions and Values Towards a Privately Protected Area in Southern Ecuador, siempre en el sur de Ecuador. En esta investigación, No, no es porque estoy acá, el problema es que, claro, yo vivo en Loja, entonces es mucho más sencillo en la región, en la zona 7, que es el Oro, Loja, Zamora, son como los sitios más
accesibles, por lo menos en términos de recursos para investigar. Sí, sí. Y en esta investigación plantea como pregunta, estudiar las percepciones y valores de la gente hacia un área de protección privada, como lo Ujú, comentaste hace un momento, en el sur de Ecuador. Yo ujú. pienso, mi pregunta es, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de esta investigación al estudiar las percepciones y valores de la gente en frente a un área de protección privada? Ujú. Esta investigación fue súper interesante para nosotros porque nos salió un resultado que no lo esperábamos y que de cierta forma pensaba, o más bien nuestro accionar y nuestro debate es contrario a lo que habíamos encontrado y por eso yo creo que es interesante y lo voy a explicar ahora y que tiene que ver con el tema de la titularidad de la tierra. Porque lo que nosotros veíamos, justamente como lo mencionas, era sobre un área privada, ¿no es cierto? Entonces, ya había dicho hace un momento que las personas en esta área en particular, en un área privada, tienden a estar más directamente relacionadas y eso hace que la percepción o el tipo de servicios que ellos aprecian es diferente cuando no pueden utilizar directamente esos recursos. Pero, ¿qué pasa cuando estas poblaciones no pueden utilizar esos recursos? Y viene usualmente una ONG, que es la que compra la tierra, declara el área protegida y de repente tú te levantas y dices, ya no puedo utilizar ese bosque. Entonces, es un shock que afecta directamente a los medios de subsistencia de la gente. Y eso es lo que nosotros buscábamos, ¿no? Entonces pensábamos, pues, que cuando hablamos de planificación territorial dentro de estos planes, siempre se habla de dar titularidad de tierras a la gente, para que la gente tenga su tierra y en esa tierra pueda poder desarrollar todas las actividades productivas y con ello satisfacer sus necesidades. Sin embargo, aquí encontramos algo súper particular y era que esto es en el Cantón Zapotillo nuevamente, y la realidad aquí, el contexto, por eso nosotros peleamos mucho desde la localidad, desde la realidad local, porque no podemos hablar de lo mismo que sucede aquí que va a suceder en otro lado. Entonces son casos súper particulares. Entonces, en este caso, en el Cantón Zapotillo, la realidad es que no hasta hace mucho el sistema de cómo se venía produciendo la tierra era a través del sistema Hacienda. ¿Y qué significa el sistema Hacienda? Es que luego, a ver, partamos de esto. Primero, si vamos un poco más atrás, incluso de la época incaica, si estamos hablando de la época preincaica, la tierra es comunal. Es decir, que todo el mundo tiene acceso a la tierra, la puede cultivar y satisfacer necesidades. Esto se mantiene incluso hasta la misma colonia, ya cuando llega la colonia y luego instaurada la república, se mantiene el modelo Hacienda y ese modelo Hacienda significa que igual las personas, en este caso en la provincia de Loja, en calidad de arrimados, pueden seguir utilizando los recursos de la Hacienda. Es decir, no son dueños porque no tienen esa titularidad ni son, no es privada en ese sentido para ellos, sino que ellos trabajan para poder utilizar esa tierra, ¿no? Entonces, incluso hasta los tiempos más actuales, más recientes, las personas están acostumbradas a trabajar una tierra de alguna forma llamándola comunal. Aunque este caso le pertenece a un hacendado, sigue siendo una tierra que no les pertenece, simplemente la trabaja. Entonces, este cambio de crear un área protegida, que ya viene a tener un título de tierra privado netamente y que tiene toda la potestad sobre los recursos que están dentro de ese pedazo de tierra, priva completamente a las personas de que puedan utilizar los recursos que están ahí. Y eso ha desatado una serie de conflictos. Y eso fue lo que encontramos. Entonces encontramos la gente que estaba súper contenta porque es la que trabaja directamente con los dueños del área, entonces tiene ese acceso hacia los recursos, de cierta forma están contentos e incluso están muy incluidos dentro del sistema de manejo del área. Pero los que están más alejados no tienen esa realidad. Más bien lo que ellos ven es una restricción del uso de los recursos y por lo tanto rechazan que el área esté ahí. Entonces lo que vimos, y en cuanto a la pregunta que tú decías, es qué tipo de valores tienen. Esto en la literatura está estudiado. Entonces las personas que tienden a o que no tienen este título de propiedad, que está más lejos del área protegida y que ya no puede utilizar los recursos dentro del área protegida, ellos ven que la conservación no es un tema de una persona o de una ONG, sino que la conservación es inherente a la vida. Es decir, que ellos entienden, te voy a decir palabras de algunos de ellos que decían,
Si yo destruyo el bosque, me quedo sin follaje y sin follaje mis animales no tienen que comer y sin animales yo no tampoco tengo que comer. Entonces ellos analizan un ciclo de vida que es propio de la naturaleza y que no depende de una persona que eso se tenga que conservar, sino que es la vida misma la que tiene que seguir. Esto en temas de valores se llama biosférico, es decir, que las personas que tienden este tipo de concepción tienen un valor en donde no separan a la naturaleza de la sociedad. En cambio, las personas que sí tienden, por ejemplo, creen que se tiene que conservar, que se tiene que cercar un área, que se tiene que restringir los usos, es decir, que el ser humano está separado de la naturaleza, tienen otro tipo de valor, que es un valor naturalista, que se llama. Entonces fue interesante para nosotros porque vimos que las personas sin la titularidad de la tierra tienen más esta concepción o este valor biosférico y los que tienen la tierra titulada o que están más en contacto con los discursos de ambiente, con los discursos de conservación, tienen un valor mucho más naturalista, es decir, entre ser humano y naturaleza separados, que es algo que nosotros no esperábamos. ¿Para qué nos sirve esto? Porque a veces uno habla y no aterriza en qué puede servir, ¿no? Entonces, esto sirve sobre todo nuevamente para entender la inclusión de las sociedades dentro de la Declaratoria de Áreas Protegidas. ¿Qué es lo que espera la gente? ¿Cómo tratar de empatar y encajar los objetivos del desarrollo junto con los objetivos de la conservación? Y si entendemos estas particularidades, estas realidades, estos valores que tiene la gente frente a la naturaleza, pues nos ayuda mucho mejor a que estas propuestas y declaratorias de áreas protegidas sean exitosas y alcancen, como digo, el éxito tanto del desarrollo como de la conservación. Vaya, y qué interesante, Verónica, que lo que haces también es una triada, porque son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también es la sociedad, o sea, las personas, los actores. Entonces, eso es súper importante porque a veces la investigación como que hay investigadores y pecamos, muchos investigadores de encerrarnos en la universidad y no saber qué piensa la sociedad. Y eso es muy bueno, eso es algo que diferencia las investigaciones tradicionales. Verónica, hemos llegado a la mitad del programa, se nos está pasando el tiempo volando y en la mitad del programa siempre tenemos ayudantes de investigación. El día de hoy ya tenemos a Caro Orbe, que nos va a explicar cosas. Buenas tardes, Caro. Hola.
Bueno, continuando con nuestra invitada de hoy, muchas gracias, estimada Caro. Continuando con la profesora Verónica Iñiguez. Eh, estimada Verónica, estaba mirando una de sus investigaciones y una que nos ha llamado la atención es Food Markets and Free Fires as Contribution for Designing Climate Resilient Societies, a study case in Southern Ecuador. Este proyecto se centra en estudiar el acceso y la estabilidad de los alimentos, específicamente a través del análisis del sistema de mercados urbanos y ferias libres. ¿Puede explicarnos un poco de qué trata y cómo se interpretan los resultados de esta investigación que me parece súper interesante, que es diferente a las que has venido haciendo? Sí. Sí, es justamente ya es como una nueva etapa, llamémoslo así, de la investigación. Yo creo que lo conoces bien. Siempre como investigadores estamos tratando de cubrir, ¿no? Diferentes aristas que van saliendo justamente a raíz de las diferentes investigaciones que se hacen. Y en este trabajo en particular ya nos estamos centrando cada vez un poco más en la urbanidad, es decir, en el sector urbano. Y lo primero, pues que saltó allí a la vista y que estaba muy relacionado con trabajos anteriores, ¿en qué sentido? En el sentido en que siempre hemos puesto nuestra mirada en los sistemas agrícolas, es una de las cosas que hemos hecho, también en cambio climático y ahora sumándolo un poco al tema urbano. Entonces, los sistemas agrícolas en el mundo urbano se traducen un poco más en dos cosas, que es la agricultura periurbana, que es la que todavía se mantiene dentro de la ciudad, y la otra que tiene que ver con la alimentación misma, ¿no? Muchas veces la alimentación no la visualizamos nosotros de esta forma en la que la quiero plasmar yo aquí, que es esto del sistema agrícola, pero que sin embargo nuestro consumo, cuando nosotros compramos algo en un mercado, en una feria libre, pues estamos siendo parte de ese sistema, ¿no? Y la idea con este trabajo era como llenar o conectar estos diferentes aspectos que nosotros vamos investigando, que son justamente la parte de alimentación, que tiene que ver con la parte de agricultura, y también el caso de cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Pues era demostrar un poco la importancia que tienen los mercados y las ferias libres para una ciudad, porque no solo es el espacio donde nosotros nos dirigimos para obtener nuestros alimentos, sino que el momento en que nosotros hacemos eso, estamos contribuyendo indirectamente a otros aspectos u otros objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, entre estos, por ejemplo, tenemos la reducción de emisión de gases, particularmente de dióxido de carbono, que son los que salen por medio del transporte. Entonces, lo que nosotros vimos es que cuando hay una red fuerte de mercados y ferias libres, la gente tiene un acceso de mucho menor tiempo hacia estos lugares, lo que les permite trasladarse, sea a pie, y si lo hacen algún tipo de vehículo, sea este privado o transporte público, lo hace en menor cantidad de desplazamiento en términos de tiempo, con lo cual se reduce también la cantidad de emisiones de CO2 que se emiten hacia la atmósfera. Entonces, es un tipo de efecto que no lo contabilizamos nosotros directamente, pero que está allí. Y lo que queríamos con el trabajo era demostrar eso, que incluso indirectamente estamos contribuyendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con acción por el clima. Pero esto no solo es el único, sino que tiene que ver con la alimentación misma. Y la de la alimentación misma que va a contribuir directamente a los medios de subsistencia de quienes se dedican a esta actividad agrícola. Entonces, nuestra producción era un poquito, nuestra producción no quise decir esto, sino más bien el consumo que nosotros hacemos de los productos que se venden en mercados y ferias libres tiene un alcance incluso sobre el bienestar de las familias que se dedican a la agricultura. Con ello, lo que nosotros intentábamos era demostrar que si nosotros somos unos usuarios asiduos de estos espacios, estamos también contribuyendo con otro objetivo del desarrollo sostenible, que es justamente la eliminación del hambre, en el sentido de que estamos dando, o mejor dicho, estamos permitiendo que las personas mantengan su actividad agrícola porque tienen un mercado donde vender y hay personas que están dispuestas a consumir esos productos, y eso ayuda a que las personas tengan un medio de subsistencia y lo puedan mantener. Luego también hablamos un poco sobre la alimentación misma como tal. Sabemos muy bien que los alimentos que se venden en mercados y ferias libres, no en su totalidad, pero sí en el caso lojano, existen, sobre todo en ferias libres en particular, existen redes que se dedican a trabajar
con productores primarios, es decir, que se consume y se compra directamente a quien está produciendo la tierra, lo cual elimina también otros eslabones de las cadenas de valor que hace que sea un precio que llega más directamente o por lo menos más completo hacia el productor, lo cual también ayuda al bienestar y también al mantenimiento de esta actividad de estas personas, ¿no? Entonces la investigación iba sobre todo en ese sentido, demostrar que lo que nosotros hacemos cuando consumimos en mercados y ferias libres tiene un impacto sobre diferentes objetivos de desarrollo sostenible y que si a nosotros nos interesa justamente llegar al cumplimiento de ellos, pues desde la parte de estatal al municipio le conviene, por ejemplo, fortalecer esta red de mercados y ferias libres. De hecho, hablamos con las personas que están a cargo de esto y nos encontramos con algo muy bonito, porque incluso ellos nos mencionaban que en pandemia las ferias libres cobraron muchísima importancia dentro del abastecimiento de alimentos y de hecho estaban dispuestos a poner ferias libres casi en todos los barrios, por lo menos donde están concentradas la mayor cantidad de densidad poblacional, pero sin embargo se dieron cuenta que en cambio podían solaparse un poco con los mercados, entonces vieron cuáles eran los más importantes, lo hablaron con la gente, se hicieron directamente en consenso con la gente, entonces hubo una experiencia muy bonita y eso les llevó a tener más ferias libres incluso de las que tenían ellos planificadas. Ahora lo que queda pendiente un poco es ahí es la modernización de los mercados, porque ahí lo que nosotros también hicimos en esta investigación es consultar al consumidor cuáles son los aspectos con los que no están contentos y entre estos, por ejemplo, salió la higiene y la seguridad. Entonces hay cosas que son todavía que tienen que hacerse desde la municipalidad para que estos espacios todavía atraigan a mayor cantidad de vendedores, sobre todo ya viéndolo como una parte de futurista. ¿En qué sentido? Nosotros lo comparamos un poco con el caso de Quito, en donde mucha de la población consume en supermercados y los supermercados son muy estrategas en ese sentido, tienden a ubicarse donde están los mercados o donde están las ferias libres. Entonces empieza a haber esto que se llama un estrangulamiento. Entonces, ya en la planificación se tiene que ir analizando las planificaciones de las ciudades, ya deben ir analizando que los supermercados van a tender a crecer en ese sentido y lo van a hacer cerca de mercados y por eso es importante modernizarlos, capaz de que sea una competencia más equilibrada, más sana y que la gente se vea atraída a consumir en los mercados y en las ferias libres y con ello, pues, con todos los beneficios que conlleva, que fue los que había mencionado. Qué interesante, ¿no? Y la pandemia, pues, fue un escenario, bueno, hasta cierto punto ideal para demostrar que esa descentralización funciona muy bien. Y En efecto, sí, totalmente es lo que nosotros no lo esperábamos porque habíamos tomado datos antes de pandemia, un poco en pandemia y luego también fuimos a verlo luego por lo menos luego del confinamiento social y no esperábamos esto, ni siquiera la gente del municipio, ellos mismos se sorprendían y decían, no pensábamos que íbamos a tener tanta acogida con las ferias libres y en efecto la gente está dispuesta a que, o sea, si hay una feria libre cerca de su barrio, van a ir hacia allá a consumir. De hecho, incluso nos comentaban los del municipio que la gente del mercado se molestó un poquito porque les baja la clientela del mercado cuando hay mayor cantidad de ferias libres. bueno, pues esa es la descentralización y claro, ahí se disminuye lógicamente el transporte y es qué interesante que es esta investigación. Profesora, entre sus publicaciones hemos encontrado una investigación que se titula Divergencias y convergencias para asegurar la actividad agrícola en Ecuador. Análisis de la parroquia Chuquiribamba. En este proyecto se propone identificar las variables espaciales que inciden sobre la probabilidad de mantener la actividad agrícola de acuerdo con las expectativas de la gente y las características del territorio. ¿Puedes hablarnos Ujú. un poco de este proyecto y cuáles fueron los principales resultados? Claro, aquí ya es como el intermedio, ¿no? Esta investigación era justamente ya mezclar los dos mundos del rural y el urbano. Y lo que buscábamos era justamente determinar si es que la idea del municipio de Loja, en este caso en particular, de haber declarado el 2.5 hectáreas como el tamaño mínimo que debe tener una parcela rural, eran suficiente para asegurar la actividad agrícola. Entonces, lo que quisimos hacer fue mezclar dos tipos de datos. Lo que esperaba la gente, es decir, la percepción de la gente respecto a cuál es el tamaño y otros aspectos más para ellos mantener esa actividad versus cuáles son las características que tiene ese predio mismo en particular y si estas características son suficientes para mantener la actividad agrícola.
Entonces era mezclar las dos, era mezclar tanto la percepción, pero reducir la subjetividad que tiene la percepción con los datos mismos del territorio. Y lo que nosotros encontramos fue que en efecto el tamaño es uno de los factores que determina que se mantenga o no. 2.5 hectáreas resulta ser muy pequeño, porque para la cantidad de alimento que se necesita solo para la parcela familiar ya podría ocupar ese espacio y se necesitaría mucho más si lo que se pretende es vender en los mercados más cercanos, como en este caso es una parroquia rural de del Cantón Loja, que es Chuquiribamba. Ellos venden sobre todo en Loja, en la ciudad de Loja. La producción. Entonces, necesita mayor cantidad de terreno para eso. Entonces, esto, por ejemplo, salió tanto desde la percepción de la gente, es decir, que ellos perciben que necesitan un tamaño más grande de sus parcelas, pero también se vio en el tamaño mismo de las características del territorio. Pero no fue el único, porque también lo que nos dimos cuenta fue que otras de las cosas que determina esto es la distancia hacia la carretera, porque las personas necesitan sobre todo una carretera, una vía para poder sacar los productos, porque esto reduce también el valor que se paga a los intermediarios y con eso pueden tener un valor más íntegro del total, de lo que ellos pueden recibir. Entonces también ese tenía mucho que ver. Nos llamó la atención el canal de riego, aparece también porque si hay riego hay producción agrícola, pero en el caso de Chuquiribamba, ser una parroquia que tiene, sobre todo en temas climáticos, hay una precipitación que es no mucha, es poca, pero es constante casi a lo largo del año. Entonces, de cierta forma, alivia muchísimo el no tener un canal de riego como tal, que sí pasa en otro tipo de parroquias. Pero en el caso de Chuquiribamba, como tal, no es determinante y por eso es que el canal de riego no aparece, es decir, el riego no aparece tanto entre los factores determinantes para mantener la actividad agrícola, sino que más bien se hace, como dije, en distancia de la carretera y también del tamaño del predio. Y con eso lo que llegábamos a la conclusión era que esta decisión sí muy acertada de que sean los municipios los que deben determinar cuál es el tamaño que tiene que tener una parcela rural, también debe hacerse en función de estas expectativas de la gente, de estas percepciones, porque hay muy pocos municipios en el país que tienen una ordenanza respecto al tamaño mínimo de fraccionamiento de tierra rural. Son muy pocos, no te podría decir ahora el número, pero me parece que el de Loja es el primero y a lo mejor se mantiene siendo el único, pero es muy acertada la decisión de que sea el municipio, es decir, a nivel nacional, la normativa nacional de organización territorial lo determina de esa forma y es acertada porque los municipios entienden mejor su realidad, pero también nos damos cuenta que está un poco desconectada ya de esa realidad más local todavía, porque hay aspectos que no han sido tomados en cuenta y esto se refleja justamente en el tamaño. Entonces, de esto es lo que iba la investigación. Bueno, qué interesante. Y esto sí que influye en la toma de decisiones a nivel público y eso es importante para poder también crear esta cultura, porque igual después se empieza a hacer malas divisiones de las tierras y a la final terminan siendo improductivas. Verónica, ha sido un Totalmente. placer casi escucharte. Hemos llegado al final de nuestra entrevista y tengo dos preguntas que no tienen mucha relación con lo técnico. La una sí que es con educación y la otra es más bien con una anécdota. La primera dice, dada la rapidez con la que está cambiando la industria, la educación, la investigación y la sociedad debido a esta acelerada digitalización, según tu criterio, ¿qué debería implementarse o de rediseñarse en la educación superior? Ya, yo creo que es una pregunta que creo que la discutimos muchísimo en mi oficina porque se ve que el mundo está cambiando, sobre todo en las expectativas que tienen las personas que quieren estudiar. Entonces, se plantean nuevas formas de cómo quisieran aprender y lo vemos justamente en esta revolución digital que tenemos. Los videos no pueden ser más de 3 minutos y nosotros todavía pretendemos quedarnos en una clase de 1 hora o algo así. Es una locura, ¿no? Son desafíos súper grandes, pero al mismo tiempo no imposibles, los considero yo. Hay tantas herramientas que se han venido desarrollando, yo en eso sí agradezco muchísimo a la UTPL porque nos mantiene súper al tanto de estas herramientas que te permitan justamente meterte en ese mundo, ¿no? Entender que hay muchas formas en las que tú puedes enseñar
y que no necesariamente tienes que tener la presentación de PowerPoint por 45 minutos ahí de corrido, ¿no? Hay cosas que no puedes saltarlas, que también hay que decirlo, o sea, hay teoría que tiene que explicarse y que no puede ser de otra forma, pero debe venir acompañada justamente de esta resolución de problemas y problemas reales. Entonces yo creo que desde este punto, si nosotros también nos desenvolvemos tanto en la investigación como en la docencia, cada uno de estos ejemplos que hemos venido conversando ahora, nos pueden servir justamente para que las personas aprendan a raíz de esto y puedan plantear potenciales soluciones. Es decir, las teorías las podemos aprender, dedicarle un poco de tiempo, pero sobre todo creo que la llamada es a digitalizarnos cada vez más, a meternos más en ese mundo de, de poder no sé, condensar la mayor cantidad de información posible, muy pocas pastillas que se puedan asimilar o sean de más fácil asimilación para las personas que están interesadas en este aprendizaje. No estoy segura si contesté bien la pregunta, si va por ahí. Sí, sí, no, no, y en realidad es un reto. Es como decir, me voy a hacer un TikToker de la educación. Por Entonces, claro, ejemplo. porque es súper raro la inmediatez y quieren todo súper rápido. Entonces, es un gran reto condensar, como tú dices, resumirlo en tips que permitan aprender rápido los conceptos principales. Y como la teoría sí que hay que estudiarla, esa a veces Sí, no se puede saltar. es difícil. Y finalmente, estimada Verónica, quería saber si tienes una historia o una anécdota interesante que compartirnos basada en tu experiencia de campo o laboratorio o en general en tu trayectoria académica. Ya, bueno, hay tantas, creo, como justamente mi rama es, colecta muchas historias de vida. Entonces, entre esto hay siempre historias súper interesantes que cuenta la gente y que a mí me han dejado como, me han hecho pensar. Pero creo que una de las que más me ha interesado es una que me hizo reflexionar a mí misma, o sea, de qué es lo que hago. Entonces, en esto fue que alguna vez conversaba, también entre estas investigaciones me he metido en algunos aspectos de la actividad cafetalera. Entonces, entrevistaba justamente a un cafetalero y él me decía, bueno, pues la gente de la academia hace muchas cosas, hace muchas cosas que están bien, se hacen publicaciones, no sé, se escriben libros, todo lo que quieras, pero la calidad de vida de la gente sigue igual. O sea, no vemos que haya algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, para mí sí fue una reflexión porque decía, bueno, sí es verdad, tenemos que partir, pero lastimosamente, o sea, era reflexión porque decía, me hacía sentir mal por decir, no sé si has escuchado esto del síndrome del impostor, que uno dice, ¿para qué hago esto? Pero por el otro lado también decía, si no haces esto, eh, ¿de dónde partes? O sea, tiene que haber un punto de partida y a lo mejor nosotros estamos en un punto de partida que es el más aburrido, llamémoslo así, porque recién estás conociendo, estás generando ese conocimiento y esa generación de conocimiento es la que luego va a servir a que sea algo más dinámico. Entonces, quizás en una primera instancia es tan, como digo, tan aburrido, soso, pero en algún momento, en cambio, va a servir para decir, no, es que si ya se encontró que estas personas necesitan pues algo más avanzado, ya no esto que estamos aquí. Pero al mismo tiempo también me hizo pensar sobre la importancia de siempre intentar llevar nuestro mundo de investigación hacia la interdisciplinariedad, porque es la única forma en la que podemos romper barreras y también tratar de que nuestra investigación no se quede en la mera teoría, sino que pueda llegar un poco más allá, pero uno solo, o sea, una misma no puede hacer todo, entonces eso nos obliga a trabajar en equipos y la única forma de hacerlo es a través de buscar gente justamente que trabaja con ramas que incluso uno pensaría, pero ¿cómo? Y yo he venido haciendo esas experiencias y me ha ido súper bien. Yo misma me considero hasta como un comodín en la investigación porque justamente mi formación me permite anclarme en cualquiera. Entonces he hecho ese ejercicio y me doy cuenta que funciona muy bien, ¿no? Que abrirnos un poco, escuchar lo que dice otra persona de otra disciplina desde su expertise, hace que nuestras investigaciones tengan incluso mayor validez y con eso reducir lo que digo que escuchaba en una entrevista en el campo, o sea, de tratar de mejorar esa calidad de vida a través de algo que a lo mejor yo misma no puedo hacer, pero que sí puede hacerse a través del trabajo colaborativo. Qué bien, no, sí, y es una tendencia desde muchos años atrás trabajar en equipos multidisciplinarios
y en realidad que uno aprende exponencialmente. Estimada Verónica, como el día de hoy, cada vez que entrevistamos a una persona aprendemos muchísimo en nuestro programa. Te agradecemos por tu tiempo y por estar en nuestro programa, y también agradezco a todos nuestras radioescuchas, y muchas gracias a nuestros estudiantes de investigación que siempre están explicando curiosidades. Muchas gracias, Verónica. A ustedes, linda tarde y muchas gracias por el espacio. Chao. Buenas tardes.